Continuamos en Soluciones. Hoy estamos hablando sobre los trastornos de la memoria, como se le conocen, pero específicamente vamos a ahondar en patologías como las demencias y entre ellas el Alzheimer. Antes de eso, hablábamos ya en la parte inicial del programa sobre cómo impacta justamente todo lo que son estos trastornos de la memoria en la vida familiar. Algo que me gustaría aclarar antes de seguir. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un trastorno cognitivo leve y una demencia, doctora? La mencionaba la licenciada Crespo anteriormente. Realmente es la interferencia con las actividades de la vida diaria. Por ejemplo. Por ejemplo, el paciente que siempre ha ido al banco, ¿verdad? Y él paga, hace su voucher y deposita o retira su dinero y siempre lo ha hecho. Y después comienza a perder esa capacidad de hacerlo. Y después comienza a perder la capacidad de preparar la comida y alimentarse. Y comienza a perder la capacidad, cosas que siempre ha hecho, ¿verdad? Las comienza a dejar de hacer. Y eso interfiere con su independencia. Ya el paciente ya el paciente tiene que depender de alguien para ir al banco y pagar o depender de alguien para que le prepare sus alimentos y comer. ¿Y a partir de qué edad, doctora, somos más vulnerables a presentar este tipo de manifestaciones? Bueno, se sabe que a partir de los 65 años, pues como la edad de corte que se plantea para hablar de senectud, somos más vulnerables. Sin embargo, tenemos que saber que nosotros tenemos que empezar a cuidar el cerebro porque somos vulnerables desde el momento que nacemos o incluso desde que estamos en el vientre. Es decir, que a los 60 años ya podemos presentar algunos de estos síntomas de incluso demencia. Antes. Se sabe que la enfermedad de Alzheimer, cuando empieza a tener manifestaciones clínicas, ya tiene por lo menos 20 años estándose en el cerebro. Wow. Por eso es que el interés en la neuropsicología y en la neurología es detectar todos los casos que tengan posibles fallas lo más tempranamente posible, porque una intervención temprana, un diagnóstico temprano va a hacer que podamos ofrecer tratamientos que pueden retardar un poco la progresión de la enfermedad y que el paciente pueda tener su independencia y su calidad de vida el mayor tiempo posible. ¿A partir de qué edad, ya que hablamos de esto y aprovechando el punto, puede una persona quizás ir a un neurólogo o a un especialista para practicarse un examen que le ayude a descartar si éste tiene mayor predisposición o no de padecer Alzheimer? No, bueno, la idea no es alarmar, porque entonces no es como que todo el mundo lo va a padecer y decir a partir de una edad. Lo importante es si encontramos algún cambio. Oye, yo antes me acordaba de todos los nombres y ahora me cuesta hacerlo. Antes yo nunca dejaba las llaves de la casa y ahora me tengo que devolver. ¿Qué me estará pasando? Si hay alguna señal de alerta, es que debemos buscar ayuda, no por edad, sino por algún síntoma clínico que se comience a presentar. Y entiendo que señales de alerta constantes, porque quizás puede pasarle a usted 1, 2, 3 días, sobre todo si en ese momento usted tiene un cuadro de estrés sumamente grande, pero luego pasa y vuelve a su vida normal y con su memoria como la tenía anteriormente, ¿no? Perfectamente funcional. Ahora, ¿tiene el Alzheimer o estos trastornos de la memoria preferencia por alguna raza, el sexo, condición social? Realmente no, ¿ok? No hay una preferencia en raza, sexo o condición social. Se ha visto como una predisposición mayor en los pacientes en los factores predisponentes, ¿verdad? Tener una condición socioeconómica baja puede de alguna manera hacer que el paciente tenga mayor riesgo, pero no es que va a desarrollar quizás por lo relacionado con la nutrición. Probablemente con la nutrición, pero no es que va a desarrollar un Alzheimer, ¿ok? O que es más frecuente en mujeres o hombres. Puedes verlo en ambos sexos, tanto en mujeres como hombres. Quizás en la consulta, por lo general tiendes a ver más mujeres porque son las que la llevan a hacer el diagnóstico. Pero realmente no hay una predisposición en edad, en sexo o en condición social. Sandra, ¿querías agregar algo? Sí, que en cuanto a la parte socioeconómica es bien importante, no solamente por la parte alimenticia, como tú bien señalas, nutricional, sino también por el roce, digamos, todas las capacidades que tenemos de tener actividad cognitiva. Porque hay algo que se llama reserva cognitiva, que es todo lo que nosotros podemos hacer para que nuestro cerebro esté en mejor capacidad para afrontar cualquier lesión que pueda sufrir. Mientras mayor nivel de estudio, más actividades cognitivas, diversificar lo que yo sé, va a hacer que mi cerebro tenga como mayor capacidad para enfrentar alguna posible lesión que pueda afrontar. ¿Es la demencia senil algo propio del envejecimiento? ¿Esto hay que aclararlo? No. El envejecimiento normal, las funciones, las actividades, como dijimos al principio, se enlentecen ciertas funciones, pero el paciente sigue siendo funcional. Es decir, que no porque uno envejezca va a padecer de demencia senil. No necesariamente.
Pero cuando hablamos de que un paciente tiene una demencia senil, ya estamos hablando lo que habíamos dicho previamente, ya el paciente se está volviendo dependiente de alguien más para hacer determinadas funciones. ¿Ok? Y esa demencia senil puede deber a diferentes causas. Es decir, que es una persona que ya no puede vivir sola. Ya no puede vivir sola. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la demencia senil y el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer, de hecho, por definición, es un tipo de demencia presenil, porque cuando fue descrita, la paciente en la que Alois Alzheimer descubrió esta enfermedad era una femenina de 56 años. Okay. Hablamos de demencia presenil a toda la forma que se presente antes de los 65 años y senil la que es después. Sin embargo, esto no es lo común. Por lo general, el Alzheimer se comienza a presentar de una forma senil, después de los 65 años. Esto solamente es, digamos que el Alzheimer es una forma de demencia senil, no es que la demencia senil sea una entidad diferente. Es decir, que el Alzheimer puede ser una de las causas de demencia senil, ¿no? Es lo que estamos intentando acá aclarar. Y la confusión está entre demencia senil y olvidos propios de la edad. Ahí es donde está la confusión, ¿ok? Nosotros podemos tener olvidos propios, como le hemos mencionado, asociados a la edad que no son demencia. Pero cuando hablamos de demencia senil ya estamos hablando de una patología, ya el paciente está enfermo. Eso es importantísimo aclararlo. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regreso vamos a hablar en profundidad sobre esta enfermedad de aquel famoso alemán, ya lo dijo la doctora Sandra, Alois Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es la progresión de la enfermedad? ¿Cuál es su pronóstico? Todas esas preguntas las vamos a aclarar al regreso de esta pausa. Ya venimos.